Buenos días a todos. Espero que quien haya ido haya disfrutado de los cyborgs. Ahora iremos al contrario, porque esta charla se llama Clásicos y Famosos. Hablaremos un poco de teatro clásico y no tan clásico. Y sabéis que aquí en Reset lo que intentamos es acercarnos a los nuevos públicos, conocerlos, saber qué quieren, qué les gusta. Y no hay tanta gente que parezca conocerlo tan bien al público, o al menos lo que llamaríamos el gran público, que es una tipología de público. En el sector teatral, este don de conocer este gran público seguramente lo tiene este señor que tengo aquí al lado, Jesús Cimarro, el productor y empresario teatral detrás de Pentación Espectáculos, una empresa que acaba de cumplir 30 años. Felicidades. Gracias. Y tiene ahora mismo funcionando, para que os hagáis una idea, espectáculos que van desde 5 horas con Mario, con Lola Herrera, El funeral con Concha Velasco, La cantante calva, entre otros, con Fernando Tejero, Adriana Ozores, a punto de estrenar, La comedia de las mentiras con Pepo Nieto, o Prefiero que seamos amigos con Lolita, que hasta hace poco se podía ver aquí en Barcelona. Pero además, también dirige el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y lo ha hecho con gran éxito, triplicando la afluencia de público en tiempo récord. Esto lo veremos dentro de nada. Y supongo que gracias a un muy buen equipo, diría yo, Jesús, también es capaz de dirigir los teatros La Latina y Bellas Artes de Madrid. O sea, muchas responsabilidades las que tiene Jesús y este contacto que tiene con el público. ¿No te cortas un pelo en afirmar que la creación de tu empresa hace 30 años, Pentación Espectáculos, supuso un antes y un después en el modelo de la producción teatral en España? ¿Por qué? Bueno, concretamente fue el año 1988 y se produjo una situación que no era habitual, que un grupo de artistas se juntaran con un gestor, un director, un autor, un actor. Era José Luis Alonso de Santos, autor de Bajarse al Moro, La estanquera de Vallecas y muchísimas obras, Gerardo Maya, director y actor de teatro, y Rafael Abraz el Brujo. Y yo y Tato Cabal, éramos 5, por eso se llama Pentación, 5 en acción éramos. Y eso sí fue. Normalmente en Madrid lo que había era o el teatro independiente o las compañías muy comerciales formadas por un actor o una actriz importante. Y esto fue un cambio, sobre todo porque lo que se planteaba era que la parte artística y la parte de gestión fueran juntos e hicieran una empresa teatral, que en aquellos tiempos no estaba bien visto por la parte más cultural, y por la parte más comercial no se entendía el que había que darle un toque cultural a las producciones. Entonces estábamos de alguna manera en una tierra de nadie, y esos fueron un poco los inicios de la empresa Pentación, que ha hecho más de 170 espectáculos, que se dice pronto, que ahora estamos preparando el libro de los 30 años, y realmente han pasado más de 3.000 personas, 3.000 artistas por la empresa. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido trabajar mucho con los autores vivos españoles, que es una de las obsesiones que yo tengo. ¿Por qué? Porque cuentan historias que afectan al público de hoy, de hace 30 años y de hoy, de hace 10 minutos. Es decir, que los autores y las autoras cuentan historias que yo quiero que se vean en un escenario. Y esa es una de las razones por las que el público acude entre otras, a las representaciones que nosotros planteamos. Yo no sé hasta qué punto pesa la responsabilidad de tener que llenar el teatro más grande de España, que además precisamente no está en una gran capital, que es el Teatro Romano de Mérida. ¿Es una responsabilidad muy grande esta? Pues sí, porque además cuando yo asumí la dirección, este es mi 7º año como director del Festival de Mérida, cuando yo asumí la dirección era un festival que no quería ir nadie, que había una deuda de 4,5 millones millonaria. Era imposible. Así que cuando yo me presenté en Mérida me dijeron, mi equipo, me fui con mi equipo y mi equipo me dijo, Jesús, tú lo has dicho antes, hace falta un buen equipo para gestionar una empresa de estas características. Y yo dije, sí, es verdad, es difícil, es un reto,
tenía todo mi equipo diciéndome que nos fuéramos huyendo de allí, que era una locura, y yo dije que no, que yo aceptaba el reto y que íbamos a plantear una programación y una gestión del espacio, de los espacios del festival, porque tenía muy claro que era la primera vez que la empresa iba a trabajar con un organismo público de tú a tú. Y yo creo en la gestión pública, en la gestión privada y en la gestión mixta. Y esto era un modelo de gestión mixta. Es decir, yo quería hacer que lo que yo tenía pensado que debería ser un modelo de gestión mixta, desarrollarlo ahí. Y vi la oportunidad, con todo en contra, porque cuando yo asumí la dirección, como he dicho, había muchas circunstancias que eran para salir corriendo, pero bueno, desde el primer momento tuve muy claro que el espacio central donde había que programar espectáculos, no nos olvidemos que el Festival de Mérida es un festival de temática grecolatina, grecorromana, que solo hay que programar eso, que no es como otros, como el de Almagro o como otros festivales o el Grec, que puede ser más ecléctico y puede tener una programación más variada. No, aquí tienen que ser temática grecolatina, grecorromana, sota, caballo y rey, no hay más. Y no hay tantos textos. Entonces, tuve muy claro que llenar un teatro de 3.100 localidades era una aventura bastante difícil, cuando la media de público era de 300, 400 personas en las ediciones anteriores, que por eso hubo un descenso absoluto. Entonces, dije, no es lo mismo programar el Teatro Bellas Artes de Madrid, que tiene 438 localidades y que tiene una programación muy determinada, o el Teatro La Latina, que tiene 940 localidades y otro tipo de programación, a un espacio en Extremadura, en Mérida, donde las comunicaciones son difíciles y donde la ciudadanía le había dado la espalda al festival. Es decir, que teníamos unos condicionantes muy halagüeños para que el público viniera y llenara aquel teatro. Esto con ironía, por supuesto. Tuvo muy claro que había que hacer una programación popular. No populachera, sino popular, de masas. Es un teatro de 3.100 localidades, no hay que olvidarse, de piedra, los asientos de piedra. En julio y agosto, que la media de temperatura es de 45 grados y que por la noche puede hacer un frío horroroso o 40 grados o 45 grados, porque la piedra se ha recalentado y cuando uno se sienta en la piedra hace un calor horroroso. Que yo soy del norte y vivo en Madrid y hago vida el verano en Extremadura y los contrastes son bestiales. Es decir, con todos esos condicionantes tuve muy claro que esa programación tenía que mezclar lo cultural con lo comercial, con artistas importantes y con títulos. Y así empezamos. Y bueno, ahora iremos viendo... Vamos a conocer eso, a estas 3.100 personas que son capaces de ver teatro a 45 grados por la noche de Extremadura. Esto es aquí, ¿no? Sí, hemos empezado la presentación. Hemos tirado para atrás, para adelante, aquí, siguiente. Bueno, este es como a mí me gusta tener el Teatro Romano de Mérida. Es decir, es un espacio maravilloso, un entorno impresionante, que es de los pocos teatros romanos que se mantienen en pie de Europa. Y es el Festival de Teatro Clásico de Mérida, es el festival, se inauguró en 1933, es decir, que este año cumple 85 años y la 64 edición. No ha habido, durante la época de la posguerra, se paralizó, después de la guerra civil, en el 39 se paralizó hasta los años 50 y desde los años 50 hasta ahora
no se ha dejado de hacer. Este año celebramos la 64 edición y, como digo, es un entorno increíble y maravilloso. Es decir, que yo siempre digo que pasar una noche de verano en este entorno, te guste o no te guste la obra de teatro, solo estar ahí, solo, y si estás acompañado, ya es maravilloso. Y yo siempre a veces digo, es mejor que un orgasmo, porque los orgasmos no solo se tienen en pareja o individualmente, hay otro tipo de orgasmos. Esto es un orgasmo de la mente, de los sentidos. Porque es que cuando te sientas allí y disfrutas de lo que tienes en ese entorno y piensas que hace más de 2000 años se hace teatro ahí y que a mí a veces me han criticado de ser demasiado comercial y que he llevado textos incluso chabacanos. Y yo les he preguntado, ¿habéis leído alguna vez a Plauto, Aristófanes? Aristófanes era el ser más burdo y obsceno que te puede echar en la cara. Y lo escribió los textos como la Asamblea de las Mujeres, Lisístrata, hace más de 2500 años. Que si lees dices, es imposible, con la mente pacata que tenemos en estos momentos y estamos en la actualidad, dices, pero ¿cómo puede usted poner en escena esos tacos? Y digo, no, he hecho una versión, he quitado, he suavizado la versión, he limpiado la versión. No yo, los artistas, los directores, los versionadores, los autores. Claro, de repente hay mucha gente, sobre todo los puristas, que no entienden. Claro, te das cuenta que esos puristas han leído poco. Que es un dato que yo siempre les digo. El público de ahora tiene otras sensaciones y otro tipo de cosas. Como digo, así es como me gusta ver los teatros llenos, porque ¿qué? Yo produzco para el público, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que produzcamos espectáculos si no va nadie? Si no va nadie, tenemos un problema. Realmente yo considero que he fracasado en algo, que no he puesto los ingredientes o de autoría, o de dirección, o de interpretación en ese espacio. Algo he hecho mal. Y yo no tengo ningún problema, soy muy autocrítico y siempre me cuestiono continuamente lo que hago. ¿Qué he hecho mal para que el público no vaya? Estas son las cifras. Yo asumí el festival en el 2012, en el 2011 había 52.500 espectadores en todos los espacios del festival y en el año 2017, como veis, 168.000. Se han triplicado. Ya el primer año se consiguió que aumentaran, que el público confiara en los espectáculos. Y en el Teatro Romano de Mérida, que es uno de los espacios, el más grande, en el año 2011 había 42.000 espectadores y el año pasado en el Teatro Romano hubo 100.000 espectadores. Es decir, cuando a mí me dicen, no, es que la telebasura también llena, digo, pero es que estamos hablando de textos grecolatinos, grecorromanos, que vayan a ver una Orestiada y llenen el teatro, que es una tragedia. Esto no es caca, pedo, culo. No me lo rebajen, porque evidentemente hay mucha gente. Yo cuestiono muchas veces a artistas que dirigen instituciones culturales que me dicen, a mí el público no me importa demasiado. Y yo digo, pues a mí es lo único que me importa. Sobre todo si manejo dinero público. Cuando uno maneja dinero público tiene que tener en cuenta que con dinero privado uno hace lo que quiera. Con su dinero uno hace lo que le da la gana. Pero con dinero público es muy difícil que tú puedas hacer lo que te da la gana y mirarte el ombligo. Yo procuro no mirarme el ombligo, sino mirar el ombligo de todos los espectadores que van a ver estas funciones. Como ven, hay una evolución. Y un festival de estas características, una de las cosas que hemos conseguido, ya lo veremos, es bajar el índice, el indicador de la edad. Hemos bajado 15 años el público que venía al festival. Que eso es una de mis obsesiones. Sí, por la que te quería preguntar también.
Si Hay quieres, un público, vemos datos más sí, cualitativos que sí, sé que hay un tienes. Y público podemos ver. cautivo, que es el que tiene de 50 para arriba, que ya está habituado a ver espectáculos en vivo, pero hay otro público, que es el público joven, el que está de 18 a 50 años, que es el que me obsesiona a mí, que es el público del futuro. Es el público, y yo siempre digo, comemos de esto, que el público tiene que seguir. Bueno, aquí hay un actor que me entenderá perfectamente que el público no debe desaparecer. Y ese público es el que hay que regenerar. Y tenemos que estar haciendo espectáculos para ese nuevo público que tiene otra mentalidad que no es la del público de 50 en adelante, que tiene otras necesidades, otros gustos, otras inquietudes, y hacerle ver que una temática grecolatina, grecorromana de hace 2500 años le pueda interesar, esos son los objetivos importantes que yo me he marcado, claro, lógicamente. La repercusión, otro de los datos muy importantes es la repercusión en medios, cómo se toca. Y aquí veréis unas cifras. El festival, yo he vivido dos periodos, un periodo con un gobierno del Partido Popular y un gobierno del Partido Socialista. Soy de los pocos gestores que se ha mantenido con dos gobiernos distintos, que cuando ganó el gobierno socialista me mantuvo y me dijo que lo único que no se mantuvieron fueron unos premios que yo creé, que fueron los premios Ceres, que se dejaron de hacer en el 2005, y ahí podemos ver las piezas en televisión. Es decir, el festival, de no interesar a los medios de comunicación, ahí está un poco la evolución de 1.138 noticias con un valor de impacto mediático de 3 millones en el año 2012 a 5.121 noticias con un valor de impacto mediático de 40 millones. Y tenemos el dato 2015, que es el cuarto año de los premios Ceres. Es decir, que fue el año donde incluso, claro, yo creé una alfombra naranja, donde incluso las revistas del corazón dedicaban páginas y páginas a ese evento. Ahí se pueden ver los artículos en prensa escrita, en televisión y demás. Cuando en un evento creas otro evento para darle importancia, eso repercute en los medios. Una de las cosas claves en este festival ha sido el que los medios de comunicación le dedicaran espacio. La televisión, la radio, la prensa e Internet. Todas las redes sociales, como se pueden ver, de 182 noticias hemos pasado a 3.000 noticias en la red, que es uno de los puntos importantes que ¿quién maneja las redes? Sobre todo el grueso, la gente de 14 a 50 años. Ese es el grueso. Y ahí nos dirigimos, y ahí es una de las batallas que yo tengo con mi equipo de comunicación, con redes, con prensa, con comunicación, que tenemos que llegar al público, tenemos que llegar al lugar donde el público lee y ve. Ese público ve esas noticias cortas y se puede interesar por lo que estamos vendiendo. Lugares de procedencia. Es decir, cada vez estamos teniendo más público internacional, pero realmente es menos público. Es decir, porque una de las cosas, que el hándicap que tenemos en España es el idioma, aunque hemos traído espectáculos en inglés, en alemán, en griego, con traducciones simultáneas. La gran mayoría del público español ve los espectáculos en español. Uno de los planteamientos que estoy haciéndome es tener una traducción continua, por lo menos de cada uno de los espectáculos un día, al inglés, para que el público de habla no española pueda seguir. Lo que pasa es que eso tiene unos costes añadidos muy importantes que por lo menos yo voy a dejar cuando yo dejaré de ser director del festival el año que viene, que se acaba el contrato, por lo menos los que vengan o las que vengan por lo menos puedan hacer esto. Las edades, para mí era muy importante qué promedio de edades tiene el público que viene
al festival de menos de 30 años, que es mi obsesión ahora, que estamos programando espectáculos para ese público también, por menos uno en cada una de las ediciones, y el público de 30 a 50 años, que es el mayoritario en estos momentos. El nivel de estudios, es una encuesta que hicimos hace 2 años del público que acudía al festival, que como se puede ver, la mayor parte del público, también es que es un festival de una temática muy concreta, pero yo quiero romper esa barrera, o quiero llegar a estudios secundarios, y también porque es cierto que la mayor parte de la ciudadanía en estos momentos ya tiene estudios superiores. La mayor parte, es decir, hay más personas con estudios superiores que menos, creo, en estos momentos. Si alguien tiene un dato contrario, que me lo corrija. Es la primera vez que viene a un evento turístico, en este caso era del festival, casi el 60% sí. Una de las cosas que hemos conseguido, como habéis podido ver, hemos pasado de 51.000 espectadores a 168.000. ¿Eso qué significa en una ciudad de 50.000 habitantes? Una auténtica revolución. Se han abierto en los últimos años hoteles nuevos, restaurantes nuevos. El 40% de la facturación que se hace en julio y agosto de la hostelería en Mérida del año se hace en el periodo del festival. Ha subido la marca Mérida, eso ya me lo han dicho la Dirección General de Turismo, ha subido el nivel de turismo, porque no solo hacemos el festival en Mérida, sino que tenemos distintas extensiones en otros teatros romanos, y el año pasado abrimos otra extensión en la ciudad romana de Caparra, al norte de Cáceres, y este año tenemos extensión en Tarragona, dentro de los Juegos Olímpicos del Mediterráneo, y también hay una extensión del festival en Madrid. Es decir, que normalmente los espectáculos del festival no giraban y ahora giran. Que eso, por cierto, me suscita una duda que la pensaba. Claro, el efecto exclusividad, tener que ir a Mérida porque solo verás ahí, haciendo esto, que está muy bien. Aquí en Barcelona, en el Romea, hemos visto espectáculos que habéis producido en Mérida, ¿no? ¿Cómo conseguís que igualmente la gente quiera ir a Mérida si sabe que los espectáculos se podrán ver en Tarragona, en Barcelona, en Madrid? Porque es un evento único. Yo lo he dicho antes, una noche de verano en ese espacio, eso es lo que vendemos. Es decir, que aparte de lo que vas a ver, que puede ser mejor, peor, medio pensionista, como digo yo, es decir, de lo que vas a ver en ese escenario, el entorno donde se desarrolla, eso es lo que vendemos. Ahí hay la exclusividad. Es entorno único. Y ese entorno único es lo que nos interesa a nosotros potenciar, y potenciamos. Por eso las extensiones, es el único festival europeo que tiene extensiones en otros teatros romanos, más pequeños, pero en otros teatros romanos, que programamos espectáculos de las anteriores ediciones. Es decir, que si quieres ver un espectáculo, sí. El estreno es en Mérida, y lo que se puede ver en el Romea son espectáculos que igual no está el coro, no hay el pueblo. Es decir, que en Mérida estamos hablando de un escenario que yo siempre se lo transmito a los creadores y a las creadoras, que tiene una embocadura de 50 metros. Normalmente un teatro tiene una embocadura de 10 metros. Hay que pensar la puesta en escena de ese espectáculo para una embocadura de 50 metros. Es decir, que puedes meter caballos, elefantes, es decir, que puedes hacer muchísimas cosas, y eso solo se ve en Mérida. Que eso es lo que define y lo que hace que mucha gente se organice las vacaciones. Hemos creado un evento cultural que yo creo que en nuestro país, que la primera fuente de ingresos del Producto Interior Bruto es el turismo, y la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto es la cultura. Yo aspiraría a que la cultura fuera la segunda fuente de ingresos,
porque nuestro país tiene un potencial cultural bestial, que si se invirtiera un poquito más por parte de todas las administraciones, repercutiría en la economía del país a unos niveles bestiales. Por una entrada de 30 euros se generan entre 125 y 150 euros persona. Es decir, para ir a ver un evento cultural se generan alrededor una economía impresionante, que si un ministro es decir, yo se lo he dicho a cámara al ministro de Economía actual con el tema del IVA, si se invirtiera y se potenciara la cultura, tendría las arcas más llenas. ¿Cuántas veces ha venido con anterioridad al evento? Aquí tenemos una vez, 2 veces, 3 veces, o no sabe, no contesta. Es decir, que ha venido, es decir, que ya hay un público fiel que está viniendo y, como digo, se organiza sus vacaciones y pasa, porque recuerdo que Mérida tiene un tren que tarda de Madrid a Mérida 6 horas y media. Son 300 kilómetros. Es decir, que va a una media de 50 kilómetros hora. En época romana era más rápida, ¿eh? Que era más rápido. Eso se mantiene fiel. Entonces, no hay AVE, el autobús tarda 4 horas y media, tiene un aeropuerto que tiene 2 vuelos a la semana. Es decir, están todos los condicionantes para que el público vaya en masa. Es decir, en masa. Claro, hacer que el público vaya. Es decir, si hubiera AVE, que ya está, en estos momentos ya hay un tren, no de alta, es alta velocidad, no es AVE, que serán 3 horas. Es decir, que se van a reducir 3 horas el viaje. De Madrid, por ejemplo, vienen 20.000 personas al año al festival. De Cataluña viene mucha gente. Tenemos datos de, y cada vez viene más gente de Portugal, viene más gente de Francia, de Italia, de América Latina. Este año, desde el año pasado, estamos presentando el festival en Lisboa. Este año lo presentamos en Bruselas y ya el año que viene tenemos presentaciones en Roma y en Londres. Porque sí queremos que el evento no solo esté en la parte cultural, sino en la parte turística. Es decir, que vaya en paquetes con los turoperadores para ver. No van a las playas porque vayan al Teatro Romano de Mérida, que además la ciudad romana de Mérida, que yo muchas veces he dicho, la parte vieja la tenían que tirar entera y hacer la Pompeya española, porque realmente tiene una riqueza impresionante y sería un parque temático. Vías de comunicación, de conocimiento, perdón, por dónde se han enterado. Y aquí tenemos los datos claves, las redes sociales. Es decir, que evidentemente, desde las oficinas de turismo, los alojamientos, amigos y familiares, que es un dato muy importante, el llamado boca a oreja, el boca a boca, sigue funcionando, a la vez que Internet y los medios de comunicación. Esos son los 3 puntos importantes donde ese público viene. Y yo, no, como no estás metiendo nada, tío. No, te voy a preguntar. Ahora hemos visto preguntas que hiciste al público, eso, la primera vez que vienes, dónde nos conociste, edad, nivel de estudios. Estas son las preguntas clave y luego, a partir de estas respuestas, ¿cómo las usas? ¿Cómo luego las utilizas para llenar estas 3.100 localidades? Luego me siento con otra de las cosas que hemos hecho, como la producción grecolatina, grecorromana es muy corta, he hecho encargos a autoras y autores contemporáneos de textos de figuras, como Marco Aurelio, Aquiles, otro tipo de figuras, Livia, es decir, otro tipo de personajes grecolatinos, grecorromanos, de textos que no están escritos y que están escritos por autoras y autores contemporáneos. Es decir, y las versiones, también lo que hago es buscar a un autor o una autora que haga una versión más actualizada de los textos para el público de ahora. Que alguna gente a veces dice que es un sacrilegio y yo digo que lo mismo hacían Shakespeare, Molière, plagiaban a Plauto, Aristófanes, es decir, que aquí toda la historia de los grandes autores han plagiado a los grandes autores. Es
Es decir, que el plagio no es un invento de ahora, es un invento de toda la vida. Y no pasa nada. Pues claro, son fuentes donde se inspiran los autores. Aquí creo que me estás apuntando ya una de las claves para regenerar el público, eso que me decías, ¿no? Tengo el compañero Jaume Figueras, especialista en cine, siempre me dice que el circuito de cine de versión original sobrevive gracias a toda esa gente sentada con canas o pelo teñido. Es muy irónico. Claro, el teatro greco-latino clásico parecería que es para ese mismo público, de alguna forma. Tú quieres que no, que se incorpore un público nuevo. ¿Eso cómo se hace? Para que la platea rejuvenezca. Por ejemplo, hay que rejuvenecer también quien ocupa el escenario. Me refiero a autores, actores, claro, a directores. Te voy a poner un ejemplo. Yo escucho mucho al público en la calle. Me han criticado de cómo puede ser que un director que escuche y que programe todo lo que el público dice. ¿Qué es eso? Es decir, eso me han llegado a decir. Y claro, yo a esa gente le he contestado, pues sí, porque ese público es el que va a acudir. Porque yo estoy ya muy cansado y lo he dicho, y yo cada vez lo digo más. Creo que, y además yo lo he dicho públicamente, si lo hago mal que me echen. Cuando se está en un puesto público y se hace mal, hay que echar a la gente. Tiene que salir, porque no se puede permitir que con nuestros impuestos la gente haga experimentos. Los experimentos se hacen con gaseosa y en la casa de uno, no con los dineros públicos. Ya está bien, porque eso ha hecho mucho daño al sector de la cultura y ha espantado al público. Y hay que decirlo con toda la claridad del mundo. Y esto no es ni venderse al público ni nada por el estilo, porque yo a veces digo, venderme al público, ojalá, si yo quiero que el público venga, si me obsesiono cuando el público no viene. Como he dicho al principio, algo habré hecho mal si no he podido conectar, porque no siempre se conecta. Esa es la desgracia que tenemos la gente que nos dedicamos a la gestión cultural. No siempre conectamos con el público, porque si no estaría el Banco Bilbao Vizcaya o el Santander produciendo cultura o espectáculos en vivo. Es decir, esa es la suerte y la desgracia que tenemos, es decir, que no sabemos lo que el público de ahora quiere. Y tanto los artistas como los que nos dedicamos a la gestión estamos todo el día escruñándonos la cabeza para ver qué es lo que quiere. ¿Qué quiere el público de ahora? Una parte importante en el espectáculo en vivo quiere ver a sus estrellas de la televisión y el cine. Así de claro. Y el que lo niegue, miente. Es decir, quiere verlo. Y lo que yo hago es tener ese gancho y rodearlo de grandes actrices y grandes actores, o de grandes directores, o grandes directoras, o grandes autores. Es decir, rodeo los espectáculos y que tengan un atractivo, porque no hay que olvidarse que hay que llenarlo todos los días para 3.000 personas. Que cuando yo me planteo programar el Bellas Artes, sé que tengo que llenar 400 localidades, que es mucho más fácil o mucho más difícil dependiendo del espectáculo que programes. Jesús, ¿eso significa que tú tienes el cartel en mente muy presente? O sea, no solo los nombres que tienen que aparecer, sino también las caras. Ese cartel realmente que verá la gente es muy importante para el éxito de los nombres, las caras, los títulos, porque realmente un título no es lo mismo La vida es sueño de Calderón que vete a comprar palotes. Es decir, si ven el título La vida es sueño, hay un público ya cautivo que va a ir a ver ese título. Entonces, sobre todo en la parte clásica, que estamos hablando de un festival clásico, que no es lo mismo que programar otro tipo de espacios. La parte clásica hay que jugar con los títulos. Y si no, hay que crear esos títulos. Ahora estás a punto de estrenar un espectáculo, lo he comentado en la introducción, que me parece muy interesante que me expliques por qué lo haces. Es La cantante calva, teatro del absurdo, teóricamente no muy asequible. Lo van a hacer Adrián Ozores y Fernando Tejero. Explícame por qué te has decidido, por ejemplo, hacer Ionesco y que supongo con toda la ambición de llegar al gran público del que hemos estado hablando hasta ahora. Sí, eso lo hago ahora en la Latina, pero yo lo estrené el año pasado en el Teatro Español y cerrar la temporada del Teatro Español, porque yo combino, si se ve
la trayectoria de mi empresa y de mis trabajos, yo combino, es decir, el trabajo Amado Monstruo de Javier Tomeo a España fue mi empresa. Fui a París, lo vi allí y me traje al director francés. Es decir, yo estaba haciendo Miles Gloriosos con Antonio Resines y Maribel Verdú en Mérida y a la vez estaba haciendo Amado Monstruo de Javier Tomeo con Pou. Es decir, porque combino, porque tengo muy claro que una empresa cultural tiene que tener la parte más comercial, sobre todo una empresa privada, para financiar la parte cultural de la empresa. Porque si no es muy difícil asumir. Yo no tengo los presupuestos de un centro dramático o un Teatro Nacional de Cataluña. No los tengo. Y como iniciativa privada tengo que combinar esas partes. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo he producido La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, por ejemplo, o El túnel de Sábato. Claro, o El padre, una historia sobre el Alzheimer que se vio aquí en el Romea, durísima. Claro, no todo es jiji jaja, sino hay temas profundos, temas de actualidad, que a mí lo tengo muy claro. Yo puedo tener cosas muy comerciales y cosas no tan comerciales. Y La cantante calva es uno de los productos que dije, ¿a quién le va a interesar teatro del absurdo? Que ya no se hace a nadie. Claro, el público que va se queda perplejo al principio y luego lo disfruta. Porque también hay que ver cómo se pone en escena a día de hoy un espectáculo como La cantante calva de Ionesco, que en Francia, pues, es la tierra del autor, lleva muchos años, pero aquí no es habitual. Aquí o lo hace un centro público o no se hace. Y lo ha hecho una empresa privada y una de mis obsesiones era que lo he estrenado en el Teatro Español y ahora lo llevo al Teatro La Latina, la cuna de Lina Morgan. Vamos a ver qué dicen, pero ¿cómo? A ver, estas cosas, claro, dices, porque yo quiero romper esquemas, porque me gusta transgredir y meter en la cuna de la comedia madrileña un Ionesco. Así de claro. Con una que también es una comedia. Que es una comedia exactamente donde te ríes y te lo pasas muy bien. Yo creo que Jesús ha hecho afirmaciones muy potentes y estoy convencido que habrá alguna pregunta, alguna reflexión que alguien querrá compartir con él. Si queréis hacerlo, ahora es el momento. Si no, yo tengo un montón. Por ejemplo, antes lo has medio apuntado. Aquí en Cataluña recientemente hemos tenido un pequeño debate sobre qué debe hacer el teatro público respecto al privado y qué es lo que no debe hacer. ¿Tú distingues? O sea, hay unas cosas que estrictamente tiene que hacer el teatro público para que, bueno, porque el privado no le toca o al revés. Yo creo que el teatro público debe hacer lo que no llega al teatro privado. Es decir, y potenciar los nuevos talentos y combinar con la iniciativa. Eso se hace muy bien en Londres. Es decir, se estrenan espectáculos en el National Theatre y luego pasa al West. Es decir, es que está todo inventado. Esa separación que algunos quieren hacer, que yo me niego a esa separación. Es decir, me gusta el mestizaje y cuanto más mezclados estamos, mejor. Es que la separación, las fronteras, los muros. Yo creo que la gente que nos dedicamos al mundo de la cultura, el que nos pongamos esos muros es un error. Y eso lo estamos pagando en estos momentos. El que haya una mezcla clara. Evidentemente el teatro público tiene que hacer eso que no llega al teatro privado. Es decir, la apuesta de los grandes autores, es decir, dependiendo de dónde estás, si estás en la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Teatro Nacional de Cataluña, es decir, las apuestas de los grandes textos con esos repartos tan inmensos que posiblemente la iniciativa privada no los pueda hacer por el coste tan elevado que tiene y porque no tiene una rentabilidad. Es que yo creo, en el mundo de la cultura, creo en la rentabilidad cultural, social y económica. Y desde lo público y desde lo privado, dependiendo en el lugar en el que estás, tienes que potenciar más una u otra, o mezclarlas. Yo procuro mezclar las tres. Creo que es mucho más sano esa mezcla, pensando en lo cultural, en lo social y en lo económico. Lógicamente,
lo económico, incluso en lo público hay que pensar en lo económico, porque no hay que derrochar. Porque los pocos recursos públicos que hay que estirarlos al máximo para que haya mucha más gente trabajando. Es decir, creo que hay que estar reciclando y cambiando. Una de las cosas que yo he hecho en Mérida es llevar a actores, a directores, a autores que nunca habían estado en Mérida. Y en cada año hago que vaya gente nueva, gente distinta, porque es un festival público, que aunque tenga una gestión privada, es un festival público que yo nunca me olvido de eso, en los precios y en lo que se programa y en la gente que va. Es decir, lo público es de todos, entonces tiene que haber, cuanta más gente pase y no sea un reino de taifas de los creadores, cuanto más gente pase por esos espacios, mejor. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí hay una pregunta, en el fondo de la sala. Te pasamos el micrófono ahora mismo. Hola, buenas. Decíais que el concurso se termina de aquí 2 años o 1 año, no sé. ¿Tienes pensado volver a concursar para el Teatro de Mérida, para el festival? Pues mira, yo ya he dicho públicamente que no voy a volver a concursar. Creo que los concursos públicos en la cultura son un desastre, porque se incorporan las empresas constructoras, que es el cáncer que tenemos en estos momentos en el sector cultural. Y lo digo públicamente, lo he dicho públicamente ya y lo sigo diciendo públicamente. Creo que los eventos culturales lo tienen que gestionar la gente de la cultura y las empresas culturales. Mixtas, públicas, privadas, pero empresas culturales, no empresas de otros sectores que se meten. A mí no se me ocurre licitar por un hospital o por la construcción de una carretera o de una autopista. No se me ocurre. Pero hay empresas constructoras que licitan por gestionar espacios públicos dedicados a la cultura. Y eso creo que la gente del sector cultural lo tenemos que decir. No puede ser. Y se lo tenemos que decir a nuestros dirigentes culturales. No estoy dispuesto a pasar por eso. Creo que es un error. Porque se tira a la baja. Y aquí no se tiene que tirar a la baja. Es decir, se tienen que ver otras características, no solo la económica, sino el proyecto artístico, el proyecto cultural, es decir, la dimensión de esos creadores o esas empresas culturales que tienen para ese espacio, para darle esa rentabilidad que he dicho, cultural, social y económica. Es decir, y eso, con todos los respetos, las empresas de servicios en las empresas culturales, las empresas constructoras no lo tienen. Entonces, yo ya he dicho públicamente que no me voy a volver a presentar a un concurso público en Mérida. No me presentaré. Y de todas formas, yo creo que ya es un periodo, yo voy a estar 8 años, está bien. Es decir, que ya está bien que vengan otras personas y lo hagan. Es decir, queda 1 año todavía, nunca se sabe qué pueda pasar, pero a priori yo creo que ya el ciclo, el Festival de Mérida es muy difícil que crezca ya. Yo ya he cumplido con lo que yo pensaba que tenía que ser un espacio de esas características y un festival de esas características. Es decir, ha sido premiado más que en toda la historia del festival en estos periodos, y sobre todo por instituciones que no tienen nada que ver con el mundo de la cultura. Instituciones desde obras sociales a instituciones turísticas, es decir, porque sí han visto lo que ha significado en una ciudad como Mérida un evento cultural. Es decir, eso es lo que, como he dicho yo antes, eso es lo que me da a mí que si fuéramos un poco más inteligentes, las gentes de la cultura estaríamos en primera línea junto con el turismo exigiendo las mismas cantidades económicas de inversión en la cultura. Nos iría mejor. Pero perdona, me has inquietado. ¿Y qué podemos hacer para que no se presenten las empresas constructoras? Bueno, convencer a los políticos que eso no es sano, que eso no es bueno. Que no es bueno.
Porque con el conocimiento que tienes después de 8 años o de 7 o de 6 años detrás del festival, con el análisis de los públicos que has explicado y cómo has programado, pienso que Mérida va a perder un importante gestor delante de un festival. Bueno, pero es que, vamos a ver, lo he dicho antes también, creo que en lo público hay que estar de paso. Yo llevo 30 años en mi empresa, que es mi empresa, es decir, que es privada. Creo que en lo público hay que estar de paso. Como los políticos tienen que estar de paso, porque si no, pasa lo que pasa. Es mejor que pasen y que los ciudadanos podamos votar y que pasen. ¡Hala! Ya, que barran un poco y que pasen y que vengan otras y otros y que nos gobiernen otras y otros. Y que en las instituciones culturales es sano también que haya otra gente. Yo creo que es muy sano, no pasa nada. Un debate que también ha habido esta semana, Sí. hablando de 2 legislaturas como máximo. Alex Rigola insistía mucho en eso. Creo que tenemos que dejarlo aquí. Es muy interesante porque la sesión que viene después del café aquí fuera es de alguien, Vicenç Altaió, que creo que es la antítesis de Jesús, porque si Jesús solo tiene el público en la cabeza, Vicenç creo que tiene lo contrario. Luego, si queréis escuchar la antítesis de Jesús, os recomiendo que después del café os paséis por aquí y agradecerte mucho, Jesús, la pasión y las ganas con las que nos has explicado tu proyecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.